Gloria a Dios. Queremos tocar sobre el tema del tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo no es algo ambiguo, no es algo que se quedó solamente en el Antiguo Testamento para el pueblo hebreo, sino que es un tabernáculo que el Señor le mandó a Moisés que lo hiciera conforme a todo el diseño que Dios le iba a mostrar en el cielo. Significa que en el cielo hay un tabernáculo, ¿sí? En el cielo hay un tabernáculo, un diseño que Dios le mostró a Moisés, y Moisés lo hizo en la tierra, pero lo tenemos en el cielo. Y claramente hay versículos donde me avalan todo esto. En Éxodo, cuando Dios le da el diseño a Moisés, en Éxodo 25:9, dice que haga conforme a todo lo que yo te muestre, ¿sí? Con todo lo que te muestre en el cielo, con todo lo que te muestre en lo espiritual, dice, vas a hacer el tabernáculo y vas a hacer todos los utensilios. O sea, todo tiene una explicación espiritual del tabernáculo celestial. En Hebreos, usted se va a encontrar en Hebreos 9 y Hebreos 10, todo acerca del tabernáculo celestial. Yo voy a sacar solamente un par de versículos, ¿sí? Yo creo que usted en algún momento habrá escuchado hablar sobre el tabernáculo o habrá estudiado algo. Yo quiero darle una pasada rápidamente sobre el tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo se componía en tres partes principales, que era los atrios, ¿sí? Los atrios que era un perímetro cerrado, aproximadamente unas 60 columnas había dicho el Señor que tenía que ponerle, y era un perímetro cerrado, ¿sí? El tabernáculo. Y dentro del tabernáculo había un lugar que se llamaba lugar santísimo, lugar santo, ¿sí? La segunda parte sería el lugar santo, y tercera parte el lugar santísimo, que era un recinto cerrado dentro del tabernáculo. Ahora, en los atrios, usted se podía encontrar, cuando pasaba por la entrada, había un altar, el altar de los sacrificios, donde los sacerdotes hacían los sacrificios, y luego junto al altar, antes de la entrada al lugar santo, había un lugar que se llamaba el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban los pies y las manos. Luego vamos a encontrar la entrada al lugar santo, y en el lugar santo había un candelabro, había una mesa con los panes de la proposición y había un incensario, ¿sí? Eso era lo que estaba en el lugar santo. Y en el lugar santísimo había un velo, el cual separaba el lugar santo del lugar santísimo, un velo que tenía dibujado unos querubines, y dentro de ese velo, dentro del lugar santísimo, estaba el propiciatorio, ¿sí? Estaba el arca del pacto. Estaba el arco del pacto, su tapadera que era el propiciatorio, con unos querubines encima del propiciatorio, y también había, dice, un incensario. Así que yo no te voy a hablar de lo físico del tabernáculo. Vamos a intentar, como tenemos poco tiempo, hablar sobre las figuras celestiales. ¿Sí? ¿Está dispuesto a ver conmigo las figuras celestiales? En Hebreos 9 el apóstol Pablo toca un poco sobre todo esto y nos da un poco de luz. Dice Hebreos 9:11. Dice Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de mano y machos cabríos y becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Diga conmigo, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿A dónde está Jesucristo? En el lugar santísimo, ¿sí? Y dice, habiendo obtenido eterna redención. Así que el apóstol Pablo me habla de un tabernáculo no hecho de manos, de un tabernáculo celestial, ¿sí? Es el que vamos a hablar un poco en esta mañana. Es un tabernáculo celestial donde Jesús entró, dice, una vez y para siempre en el lugar santísimo, ¿sí? Entonces, acompáñenme con la escritura en Juan 14, verso 2. Queremos hablar de ese tabernáculo y sabe que usted y yo, el Señor nos ha abierto la puerta para entrar en ese tabernáculo. Nosotros nos hemos acercado, dice en Hebreos, si no me equivoco, 17, dice que nos hemos acercado, dice, al tabernáculo, ¿sí? Dios nos ha dado la entrada para que nosotros entremos. Ahora va a ser necesario que nos ubiquemos en qué parte del tabernáculo estamos, ¿sí? Nos vamos a ubicar en qué parte espiritual.
de este tabernáculo que no vemos, pero que el Señor nos ha invitado a entrar. Juan 14:2 le dice el Señor a los discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fueres y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? ¿A dónde está el Señor? Hemos visto. En el lugar santísimo. Entró una vez y para siempre. ¿Y el Señor dónde quiere que estemos? En el lugar santísimo. ¿Sí? Entonces va a ser necesario esta mañana que nos ubiquemos en Dios, en el Señor, en qué parte estamos. El Señor quiere que estemos donde Él está. Sí, el verso siguiente, el verso 4 dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Les dice el Señor a los discípulos. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Sí, en ese momento, seguramente, como le dice Tomás a continuación, los discípulos no sabían dónde iba el Señor. ¿Sí? Entonces Tomás mismo le dice: no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo así, escuche. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no sabemos el camino, Señor. Pero Jesús le dijo: no se haga de problema. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús estaba diciendo que estaba compuesto por tres. Igual que la figura del tabernáculo, porque el tabernáculo es Cristo. ¿Sí? El tabernáculo es Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Es figura de los atrios del lugar santo y del lugar santísimo. Por eso el Señor dice: no hagáis problema. Ustedes solamente tenéis que creer en mí. Porque creyendo en mí ya van a entrar en el camino. ¿Me está entendiendo? Pero Jesús quería que vayamos al lugar santísimo. Jesús quería que vayamos a la vida. Cuando nos habla de vida, el Señor nos habla de vida eterna. Dios quiere que vivamos esa vida eterna. Y sabe que podemos empezar a disfrutarla hoy, la vida eterna. ¿Sí? Entonces Jesús dijo: vosotros sabéis el camino, yo soy el camino. Pero ahora van a necesitar conocer la verdad y llegar a la vida. Entonces nosotros podemos estar en Cristo, pero podemos estar en el camino. ¿Me entiende? Podemos ser gente que creemos en Cristo y haber entrado a ese tabernáculo. Pero es posible que nosotros estemos en los atrios. Es posible que nosotros hayamos conocido el camino, hayamos conocido a Cristo, pero nos hayamos quedado en los atrios. No dejamos de ser cristianos, no dejamos de estar en la presencia de Dios. Al entrar al lugar, al entrar al tabernáculo, ya estamos en la presencia de Dios. Al haber aceptado a Cristo, al haber creído en el camino, ya estamos en los atrios. Pero el Señor dice: yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Dios nos quiere llevar a la vida, pero vamos a necesitar avanzar un poco más en el camino. Vamos a necesitar atravesar el lugar santo, la verdad. Vamos a tener que conocer la verdad para poder llegar a la vida. ¿Me siguen esta mañana? Entonces vamos a avanzar rápidamente conociendo algunos de esos lugares. Hemos dicho que son lugares espirituales, que todos le pertenecen a Cristo. El camino, la verdad y la vida, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, todo le pertenece a Cristo. Pero Dios siempre nos quiere llevar más allá. Dios nos quiere llevar a vivir en el lugar santísimo. Tenemos una gran parte de la iglesia que se ha quedado en los atrios. Se ha quedado en el camino, conociendo solamente al Señor, y tenemos mucha cantidad de gente. Pero ahora necesitamos llevarlos a la verdad. Necesitamos llevarlos a conocer la verdad para que, como dice la Escritura, la verdad os haga verdaderamente libre, para que podamos llegar al lugar santísimo. Yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces tenemos que llevar a todo ese pueblo que gracias a Dios ya está en el tabernáculo, está en Cristo, pero se ha quedado en los atrios. Ahora deberíamos ver los mobiliarios y lo que había en los atrios. ¿Qué es lo que puede haber que mi vida me esté estorbando para que yo no avance? ¿Qué es lo que me está estorbando para que yo me quede en el camino, en los atrios solamente? Entonces nos vamos a ver que en los atrios, había un altar. ¿Sí? Lo primero que había en los atrios es un altar. ¿Sí? Un altar de sacrificios. ¿Usted sabe lo que es sacrificio?
sabe que Dios quiere un sacrificio de nuestras vidas, pero es un sacrificio a su manera, no a nuestra manera. Porque los cristianos normalmente somos sacrificados, ¿sí? Somos sacrificados, hacemos muchas cosas por sacrificio. El problema es que es posible que nosotros a Dios le estemos ofreciendo un sacrificio que no es el que Él quiere, ¿sí? Usted me va a decir, el sacrificio lo hizo Cristo, ya lo sabemos. Cristo hizo el sacrificio una vez para siempre. Pero estamos avanzando, estamos hablando del tabernáculo espiritual. Y estamos hablando de avanzar dentro del tabernáculo, dentro de Cristo. Entonces, hay un sacrificio que Dios espera de mí. La Biblia me habla y me dice que tenemos que ofrecer sacrificios a Dios. Pero hay veces que nosotros hacemos sacrificios que no son los que Dios quiere. Entonces yo lo quiero llevar a la palabra en Salmo 40, verso 6. ¿Sí? Usted sabe que por toda la tierra la gente hace sacrificios a Dios. Hace diferentes tipos de sacrificios. Hay gente que hace sacrificio de andar kilómetros y kilómetros. ¿Sí? Hay gente que hace sacrificio de encender una vela. Hay gente que hace sacrificio de orar mucho, de ayunar mucho. ¿Sí? Pero quizás estamos haciendo un sacrificio que no es el que Dios pide. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento. Para todo hay un desconocimiento. Por eso el avanzar de los atrios al lugar santo y al lugar santísimo tiene que ver con conocimiento en Dios. ¿Sí? En los atrios había una luz, porque los atrios no tenían techo. O sea, en los atrios había una luz natural. Entonces hay muchos cristianos que tienen luz, pero es una luz natural. Una luz de entendimiento de las cosas de Dios, pero es una luz natural. Pero mientras vamos avanzando, vamos viendo que hay una luz sobrenatural. En el lugar santo que vamos a hablar, no me quiero adelantar, pero en el lugar santo donde estaba el candelabro, ¿sí? La luz que iluminaba el lugar santo era la luz del candelabro. El fuego que se encendía el candelabro era un fuego que había venido del cielo. Era un fuego que se sacaba del altar y se encendía el candelabro. Pero ya no era una luz natural, era una luz que alumbraba el candelabro. Y en el lugar santísimo, una luz superior. La Biblia me habla, dice que no había lámpara, pero que había una luz inaccesible. Era la luz misma de Dios, donde nos quiere llevar. Pero sin adelantarnos, hay veces que nos quedamos en los atrios porque tenemos desconocimiento. Por eso dice el Señor en la Biblia, por desconocimiento pereció mi pueblo. ¿Y sabe por qué? Porque no sabemos escuchar a Dios. Nosotros sabemos hablar mucho. Oramos, claro que oramos. Y es bueno orar. Pero sabe que el que ora es el que está hablando. ¿Qué es orar? Si preguntamos qué es orar, la gente me va a decir tener comunión con Dios. Entonces una comunión es hablar y es ¿qué más? Es escuchar. No es solamente hablar. Entonces, si no avanzamos es porque a veces no escuchamos. Y aquí me habla un sacrificio. El salmista, David, escuche bien porque queremos ver qué sacrificio es el que me falta para que yo avance. ¿Por qué me quedo estancado en los atrios? ¿Por qué no puedo avanzar al lugar santo si yo hago muchas cosas? Entonces, hay un sacrificio, Salmo 40, verso 6. Dice así el salmista David: sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Sí? Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Dice, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces, ¿qué es lo que estaba pidiendo el Señor aquí? No has demandado sacrificio. ¿Qué es lo que has hecho? Has abierto mis oídos. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere el Señor que hagamos? Que abramos el oído. Quiere que aprendamos a escuchar, a dejar de hablar, a dejar de demandar, a dejar de pedir. Quiere que aprendamos a escuchar. Ese es un sacrificio también. Es difícil, ¿no? Claro que es difícil, porque estamos acostumbrados a hablar. Estamos acostumbrados a que nos escuchen. ¿Sí? Cuando alguien va a una iglesia, va a que lo escuchen, va a que lo entiendan. Aunque está escuchando, ¿sí? Pero él lo que quiere es que escuchen sus razones. Y nosotros, yo pregunto, ¿vamos a Dios a que Dios escuche nuestras razones o a escuchar las razones de Dios? ¿Quién se ha equivocado en el mundo? ¿Dios o nosotros? Nos hemos equivocado nosotros. El hombre se ha equivocado. Entonces, ¿a qué vamos a Dios?
vamos a escuchar sus razones. Entonces, el sacrificio que Dios me está pidiendo aquí en el Salmo es que yo haga un sacrificio de oído para que escuche sus razones y así podamos seguir avanzando. Entonces, a nosotros nos ha costado mucho tiempo oír, ¿sí? Entonces, hay veces que Dios trata nuestras vidas de muchas maneras para que digamos, Señor, ya está de hacerlo yo a mi manera, a ver, te voy a escuchar, ¿sí? Porque nos cuesta tanto escuchar. Entonces, el Señor trata mi vida y hasta que digo en un momento, ¿qué es lo que quiere, Señor? Y en ese momento en que digo, ¿qué es lo que quiere, Señor? Voy a prestar oído. Es cuando el Señor me enseña. Entonces, vemos por qué mucha gente nos quedamos en los atrios. Nos quedamos estancados, no podemos avanzar. Tenemos los enemigos. Pero como he dicho, mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Entonces hay veces que no podemos ni siquiera vencer a nuestros enemigos, porque no tenemos conocimiento. El Salmo 92, verso 11, escuche lo que dice este Salmo. Salmo 92, verso 11. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí. Escúchelo bien lo que está diciendo este versículo. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. ¿Cómo voy a aprender a luchar con los enemigos si no oigo primero? ¿Cómo podré avanzar en Dios? ¿Cómo podré superar los obstáculos si no aprendo a oír primero la voz de Dios? Si no aprendo a oír lo que Dios me quiere decir. Pero dice aquí la palabra, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí. Entonces Dios en este tiempo tiene que sacar la ignorancia. El primer enemigo que tenemos los cristianos es la ignorancia. Pero eso ha pasado porque no he sabido escuchar a Dios. Quiero que Dios haga las cosas a mi manera. Quiero que Dios me escuche a mí, cuando Dios quiere que yo lo escuche a Él, para poder vencer los enemigos. Entonces ese es el verdadero altar que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe qué? Cuando Jesús se acercó al altar como sacrificio a Dios, ¿qué es lo que le dijo? Padre, que no sea mi voluntad. ¿Sí? Eso es un sacrificio. Pero que no sea mi voluntad no es solamente que lo diga de boca, porque de boca mucho lo hacemos, de boca podemos cantar. Yo he cantado muchos años, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y he hasta llorado y después hecho lo que me ha dado la gana. Y como yo muchos, he estado al lado de gente que cantaba y adoraba como los ángeles. Y ahora está más perdido que piratas en el Caribe. ¿Por qué? Porque lo hacíamos de boca para afuera. De boca para afuera. Lo hacíamos, pero dentro de nosotros había un velo que voy a hablar. Dentro de nosotros había algo que estaba velado, que no entendíamos. Entonces no es solamente lo que declaro con mi boca, pero tengo que abrir mi oído. Por eso Dios quiere que abra mi oído, porque por mi oído va a entrar. La semana pasada hablamos que la fe viene por el oír. Entonces se tiene que abrir mi oído para poder oír verdaderamente a Dios, para poder entender. Pero quiero avanzar sobre este tabernáculo. El próximo paso, o lo que estaba paralelo al altar, era el lavacro. ¿Sí? El lavacro dice que estaba, tanto el altar como el lavacro estaban hechos de bronce, y el lavacro dice que estaba hecho con los espejos, con espejos que habían ofrendado. Entonces usted se acercaba al lavacro y se iba a encontrar una fuente con agua que usted se podía mirar y reflejar en el agua, porque no solamente el agua es cristalina, sino que estaba hecho con bronce espejado. Entonces uno se podía reflejar. Sí, usted sabe qué es figura el agua.
Efesios 5:26. Estamos avanzando en el lugar espiritual, en el tabernáculo celestial, donde Dios nos ha pedido y donde Dios quiere que no nos quedemos en los atrios, sino que avancemos al lugar santísimo. Dice Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado. ¿Sí? ¿De quién está hablando? De la iglesia. Para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Esta palabra, el agua es la palabra que nos limpia. Ahora en el lavacro, ¿sí?, no se lava uno solo. En el lavacro estaban los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Nosotros somos sacerdotes y reyes, claro. Pero los que manejan el agua, los que manejan la palabra, no son todos. ¿Quiénes son? La Biblia me habla quiénes son los que Dios ha constituido para que sean ministros. ¿Quiénes son los ministros dentro de la iglesia? ¿Somos todos? No. Hay que respetar el orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Los ministros en la iglesia son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Esos son los ministerios que tienen que manejar la palabra. Entonces, los ministerios son los que tienen que estar lavando en el lavacro. ¿Sí? Entonces, ¿qué se lavaba en el lavacro? Se lavaban los pies y se lavaban las manos. ¿De qué es figura los pies y las manos? Las manos es figura de la acción, ¿sí?, de mi obrar. La palabra tiene que lavar mi obrar, ¿sí? Porque es posible que yo esté obrando, pero no esté obrando conforme a la palabra. Por eso la palabra tiene que lavar mi obrar. Tiene que lavarse los pies. ¿Figura de qué son los pies? De mi caminar, ¿sí? La palabra me tiene que lavar mi caminar, me tiene que dar dirección en mi caminar. Pero tanto para mis obras como para mi caminar, me tengo que dejar lavar por los ministros. También es algo que les cuesta a muchos, a las ovejas del Señor. Les cuesta, nos cuesta dejarnos lavar nuestras obras, nos cuesta dejar ser direccionados por la palabra. Pero si no somos lavados en nuestras obras, si no dejamos que los ministros me laven mis obras y mi caminar, no puedo entrar al lugar santo, ¿sí? Porque el lugar donde entramos es mayor. El lugar donde vamos a entrar, en el lugar santo, hay una luz superior donde Dios me quiere llevar. Dios me quiere llevar a tener una luz mayor, pero me tengo que dejar lavar, ¿sí? Imagínese usted en ese tiempo, uno que quería pasar a los sacerdotes y quería meterse rápido al lugar santo y al lugar santísimo. No, hay un orden. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y yo los voy a llevar, como el pastor lleva a sus ovejas. Pero tengo que ir en el orden, ¿sí? Entonces, el lavacro es donde un lugar donde uno se lava. El lavacro es un lugar donde nos tenemos que dejar lavar, ¿sí?, por los ministerios. ¿Se acuerda quién le lavó los pies a los discípulos? El Señor. El Señor le lavó los pies. Entonces, lavar los pies no solamente es servicio, ¿sí?, tenemos que servir, sino también es lavar con la palabra. El Señor le dijo, vosotros estáis limpios, solamente necesitáis lavarlos los pies. Entonces, ese lavacro es donde nos reflejamos a nosotros mismos, ¿sí?, donde nos vemos para ser cambiados por el agua de la palabra. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Sí? Este versículo conocido, mirando como a cara descubierta en un espejo la gloria del Señor. Dice que si miramos la gloria del Señor, somos transformados. ¿Y cómo miramos la gloria del Señor? En la palabra, ¿sí? En la palabra es donde somos transformados. No hay otro tipo de transformación, ¿sí? Ni orando, ni cantando, ni adorando. Es mirándonos en la palabra del Señor. Dice, y mirando su gloria. Cuando nos vemos nosotros al espejo de la palabra, no es solamente no es para que veamos nuestros errores. Dios no nos muestra un espejo, Dios no nos muestra su palabra solamente para mostrarnos nuestros errores, para condenarnos, para acusarnos, sino que Dios nos muestra su gloria para que nos transformemos a su imagen. ¿Sí? Dios nos quiere perfeccionar. ¿Sí? Algo que para el mundo sería ilógico.
Y algunos cristianos también piensan que es imposible ser perfecto. Pero no estamos hablando de una perfección en el alma, estamos hablando de una perfección espiritual que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y usted va a encontrar la palabra perfecto o perfección muchísimas veces en la palabra. Dios nos quiere hacer perfecto en el espíritu. Por eso nos tenemos que mirar, dice, como a cara descubierta en la palabra. Tenemos que mirar su gloria. Entonces, este tabernáculo que Dios tiene para nosotros es precioso. Pero tiene que salirse de nuestro entendimiento todo lo que está cegado. ¿Sí? Nosotros no entendemos las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a oír. Y porque no hemos dejado que los ministros laven mis manos y laven mis pies. Dios me quiere llevar al lugar santo. Dios me quiere llevar al lugar santo. Pero antes tiene que quitar el velo de mi entendimiento. Segunda de Corintios 3:13. ¿Sí? Estábamos leyendo el verso 18. Pero en el 3:13, Segunda de Corintios 3:13, dice, pero no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, de aquello que había de ser abolido. Pero escuche bien, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Sí? Dice que hay un velo. Cuando lee no entiende. ¿Sí? Hay un velo que cuando leo la palabra no entiendo. El entendimiento de alguna manera está botado. Y dice, pero hasta el día de hoy, cuando se lee, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahora nosotros vemos que mucha gente ha conocido al Señor, o supuestamente nos hemos convertido al Señor, pero el velo todavía no se ha quitado. O sea que todavía estamos cegados a muchas cosas. ¿Sí? Aunque dice su palabra que el velo se ha rasgado y que hemos entrado, no todos, el velo se le ha quitado completamente. ¿Sí? Porque Dios es un Dios progresivo y Dios quiere que nosotros avancemos. Pero ahora escuche, hay un velo entonces que se debe quitar en nuestra vida. Pero ese velo no me lo puedo quitar yo solo. Ese velo me lo tiene que quitar alguien. Mire, dice, cuando se conviertan al Señor. ¿Sabe que nosotros cuando aceptamos a Cristo no es el momento que nos convertimos completamente? Nos convertimos verdaderamente al Señor cuando el velo se quita. ¿Sí? Hemos enseñado un evangelio tan fácil donde le decimos al hombre, repita conmigo, el Señor es mi Salvador. Y sí, correctamente estamos por la fe entrando al tabernáculo, pero todavía no nos hemos convertido. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces, pero cuando te conviertas, ¿sí? Cuando vuelvas, dice, vas a firmarte. Entonces, es posible que nosotros hayamos aceptado al Señor y hemos entrado en los atrios, pero todavía no nos hemos convertido. Y quiero citar un versículo, a ver si lo tengo aquí, en Jeremías, a ver si puede aparecer, porque es un velo que Dios quiere quitar de nuestras vidas. Fíjese lo que le dice a Jeremías 15:19. Sí, le está hablando a un profeta. Y mire lo que le dice. Así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Sí? Para no adelantarnos y no perdernos. ¿Sí? Hemos dicho que estamos entrando al lugar santo. ¿Sí? Estamos entrando al lugar santo. Dios quiere que avancemos al lugar santo. Y en el lugar santo había algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que era? Hemos dicho el candelabro y la mesa de ¿qué? De los panes. ¿Sí?
el Señor, ¿qué ha hablado de los panes? ¿Qué conoce usted de los panes? No solo de pan vivirá el hombre. Allá arriba en el cielo no tenemos un pan de trigo, sino que tenemos un pan espiritual. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo fue que le dijo ese versículo? Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Sí? ¿De la boca de quién? De la boca de Dios. No cualquier pan. Es un pan que sale de la boca de Dios. Ahora Dios nos quiere dar ese pan. ¿Sí? Dios nos quiere dar ese pan, pero no sale de cualquier boca. Tiene que ser una boca especial. Tiene que ser una boca de alguien que haya llegado al lugar santo. Ese pan no se me va a dar en los atrios. Ese pan se me va a dar en el lugar santo. Ahora por eso le estaba hablando de Jeremías. Porque el Señor le dice, si tú te conviertes, vas a ser como mi boca. Lo voy a volver a leer, Jeremías 15:19. Dice, por tanto así ha dicho el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces, alguien que está realmente convertido, hemos dicho, es alguien que se le ha quitado el velo. ¿Sí? Por eso estamos entrelazando los versículos de 2 Corintios 3:16. Dice que cuando se conviertan, el velo se les quitará. Entonces hay un velo, ¿sí? Hay diferentes velos, pero hay un velo que no me permite a mí entender muchas cosas de la palabra del Señor. Pero alguien que se ha convertido, alguien que ya se le ha quitado el velo, es alguien que puede quitar mi velo. Es alguien que está hablando de la boca del Señor. Si te convirtieres, serás como mi boca. Así que si queremos ser boca del Señor, queremos estar en el lugar santo, nos vamos a tener que convertir. Se va a tener que quitar el velo. Y usted va a tener que dejar que alguien le quite el velo. Quizá usted ha aceptado al Señor y está en los atrios y tiene una luz de los atrios y maneja el altar y maneja el lavacro. Pero Dios nos quiere llevar a donde Él está. Hemos comenzado. ¿A dónde Él está? En el lugar santísimo. Y en el lugar santo, Dios tiene un pan especial. Y es el pan que sale de la boca de Dios. Es el pan que, porque Dios me va a hablar a través de una boca. ¿Sí? Aquí vemos al profeta Jeremías, donde dice Dios, vas a ser mi boca. Pero antes de ser mi boca, tienes que convertirte. Se te tiene que quitar el velo. No podemos hablar de Dios si no conocemos bien a Dios. Entonces hay un velo que se tiene que quitar. Es un velo que está en el entendimiento y un velo que está en el corazón. Podemos estar en Dios, sí, y podemos estar en Dios con un velo. Por eso tenemos diferente gente que cada uno predica lo que le parece. Porque podemos estar en el lugar en los atrios predicando. Pero Dios hoy nos quiere llevar más hacia adelante. ¿Me sigue? Entonces, como tenemos poco tiempo, voy a hablar del candelabro. Te bendecimos, Dios. El candelabro, junto con el pan, junto con la mesa de la preposición, el pan usted sabe que debía cambiarse toda la semana. ¿Sí? Pan, tiene que haber pan fresco en mi casa. Tiene que haber un pan renovado. Mientras ese pan no se renueve, estamos con pan viejo. ¿Sí? Los hombres, los ministros de Dios, no podemos predicar cosas que hemos tenido hace 20 años. Si bien la palabra de Dios no caduca, pero la palabra tiene que venir fresca, por lo menos para renovarme a mí mismo. Yo mismo tengo que ser renovado, el predicador, el pastor, el hombre de Dios. Tiene que sacar un mensaje nuevo para él mismo ser renovado, si no vive comiendo el mismo pan 20 años. ¿Sí? Entonces, figura de que el pan se cambiaba constantemente. Es una figura de que tiene que haber palabras renovadas cada vez. Pero mire, quiero hablarle del candelabro, porque tenemos poco tiempo y es muy especial el candelabro. Sí, el candelabro es el que daba luz
en el lugar santo. Y el candelabro dice dos cosas, que alumbraba hacia el pan y el incensario, y alumbraba hacia adelante. El candelabro anunciaba hacia adelante. ¿Qué es lo que es el candelabro? Lámpara o la lámpara, ¿sí? Porque era una lámpara de 7 brazos, un candelabro de 7 brazos. Lámpara de mis pies es tu palabra, ¿sí? La luz es la palabra, pero la palabra alumbraba, dice, hacia adelante. Quiere decir que Dios siempre me va a alumbrar hacia adelante. Nosotros los cristianos tenemos que caminar hacia adelante. Estamos muy acostumbrados a mirar para atrás y a llorar, y estamos muy acostumbrados a ver lo que me hicieron, y estamos muy acostumbrados a tener heridas en el pasado y nos quedamos hacia atrás. Pero Dios es un Dios que me muestra por el tabernáculo que la luz alumbra hacia adelante, hacia el lugar santísimo, a donde Dios quiere que vayamos. Por eso, hermanos, dejemos de mirar atrás. Lo que me hicieron, lo que no me hicieron, porque como estaba diciendo la pastora, siempre es lo que me hicieron, yo nunca hice nada. Yo soy el santo Tomás. Todos me hicieron, pero yo nunca hice nada. Entonces siempre estamos mirando atrás lo que me hicieron, mirando lo que dejé, lo que no hice. Dios quiere que miremos hacia adelante, hacia el camino, como dice el apóstol Pablo, hacia la meta, hacia el lugar santísimo. Tenemos que aspirar y no mirar ni hacia atrás ni hacia los costados. La palabra de Dios siempre me va a alumbrar hacia adelante. Dios no es alguien que me va a estar haciendo recordar para atrás. Nosotros a veces hacemos recordar para atrás, para olvidar, para perdonar, pero tenemos que dejarlo de atrás. Es una capacidad que tenemos. No necesitamos ni psicología ni ningún tipo de sanidad. Tenemos que mirar hacia adelante. La palabra de Dios me alumbra hacia adelante, ¿sí? El Señor, cuando viene a buscar a mi vida, me dice, sígueme. No me dice, fíjate si hay algo que arreglar, lo arreglamos y vamos. No, sígueme. Entonces tengo que mirar hacia adelante. Pero algo más me está enseñando. Esta lámpara, esta luz, dice que alumbraba el pan y alumbraba el incienso. No tengo tiempo de hablar del incienso, pero ¿qué significa el incienso? Lo vemos en Apocalipsis, ¿sí? Las oraciones. Las oraciones. Esta luz alumbraba las oraciones y alumbraba el pan, que es la palabra, ¿sí? El pan y la palabra tiene que estar, la oración y la palabra tiene que estar alumbrada con la luz de Dios, ¿sí? Porque si no es posible que yo tenga una palabra humana, ¿o no? Y es posible que yo esté haciendo oraciones que no van conforme a la luz de Dios. Sí, es posible que estemos orando solamente por peticiones. Puede ser que mis peticiones solamente sean personales, familiares, ¿sí? Y no está mal, pero son oraciones del lugar de los atrios, ¿sí? En los atrios había oración, porque ¿cuándo oramos? Toda la vida oramos, desde que conocemos al Señor, pero nuestras oraciones tienen que ir creciendo. Entonces en el lugar santo había oraciones, pero no son oraciones del mismo tipo que las de los atrios. Nuestras oraciones tienen que madurar, ¿sí? No puedo siempre pedir solamente para mí, para mi casa, para mi bolsillo, para mis hijos, para mi familia solamente. Mis oraciones tienen que avanzar, ¿o no? ¿No vemos en la Biblia oraciones, por ejemplo, de Pablo? Donde dice Pablo que oraba para que alumbrara los ojos del entendimiento. Esas son también oraciones lindas, pero no escuchamos gente que dice, yo quiero que ore para que Dios alumbre los ojos de entendimiento. No, pedimos que Dios me libre de aquí, que Dios me libre de allá, de todos los problemas que casi yo solo me he metido. Pero oraciones del lugar santo son oraciones que están alumbradas con la palabra, ¿sí? Con conocimiento. Porque dice Santiago, vosotros oráis, dice, y pedís mal. Pedís solamente para vuestros deleites. Entonces Dios quiere que nuestra oración también madure. La oración del lugar santo no es la misma de los atrios. En el lugar santo, mi oración tiene que estar dirigida por la palabra de Dios. El apóstol Pablo oraba, entonces, por ejemplo, dice en Colosenses 1:9, no cesamos de orar, ¿sí? De pedir que seáis llenos del conocimiento. Miren lo que pedía el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo decía, oro para que seáis llenos del conocimiento.
Porque el apóstol Pablo entendía, el apóstol Pablo, un hombre del lugar santo, del lugar santísimo, que tenía revelaciones de Dios, entendía que si los hombres tenían conocimiento de Dios, las demás cosas iban a ser añadidas. Entonces, esta luz yo la entiendo. Yo entiendo que enseñándole a usted la palabra de Dios, los otros problemas le van a ser solucionados. Yo sé que tiene problemas financieros, problemas en su familia, problemas con los papeles, con la residencia, problemas de trabajo. Pero Dios no nos dice que nos centremos en todo eso. Dios nos pide que nos centremos en el conocimiento de Él. Porque si nosotros buscamos lo de Él, las cosas se van a añadir. El resto de cosas se le van a añadir. Pero tenemos que dejar el lugar, los atrios. Tenemos que dejar los atrios. Y Dios nos está invitando al lugar santo. Es una luz superior, es una luz especial. El candelabro, ¿sí? El candelabro, hemos dicho, tenía 7 lámparas, ¿sí? 7 lámparas. ¿Qué es lo que es el 7? La perfección, ¿sí? Dios nos quiere mostrar una luz perfecta. No tenemos mucho tiempo para enseñarle tantas cosas que hay sobre esto, la luz. Pero mire, Proverbios, vamos a leer Proverbios 6:23. Se va a quedar pendiente el lugar santísimo. Estamos en el lugar santo, la lámpara. Fíjese lo que dice Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Sí? Aquí tenemos la palabra de Dios, es el mandamiento. Pero nos hace falta la enseñanza. ¿Para qué queremos una lámpara si no tiene luz encima? ¿Para qué queremos una bombilla, un foco, si no emana luz? Entonces, la palabra, escúcheme bien, la palabra es una lámpara, pero el hombre le da la enseñanza, da la luz. ¿Sí? Por eso hay mucha gente que tiene la Biblia, pero no tiene luz. O sea, tiene el mandamiento, pero no tiene la enseñanza. Por eso Dios necesita poner a un hombre para que te dé la enseñanza. Mucha gente tiene la Biblia en la casa. Mucha gente lee la Biblia y quizás se duerme cuando la lee. ¿Sí? Entonces, el mandamiento, la palabra, es la lámpara, pero la enseñanza es luz. Quiero mezclar este versículo con otro, en Proverbios 20:27, mire. Proverbios 20:27. Estamos viendo la lámpara, el candelabro. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Sí? Entonces tenemos la lámpara, pues sabemos que la lámpara, el mandamiento, no hace la función completa si no está la luz, que es la enseñanza. Entonces dice aquí que la lámpara, dice, es el espíritu del hombre. ¿Sí? Por eso nuestra enseñanza tiene que ser desde el espíritu. Porque si yo a usted le enseño solamente teología, si yo le enseño solamente palabra, no solamente es posible que se aburre y que cambie la frecuencia, sino es posible que su vida no reciba luz. Porque la misma palabra dice que la letra mata. Entonces, lo que nosotros recibimos, la revelación que recibimos, es la que viene a través del espíritu de un hombre. Porque dice el Señor, lámpara me es el espíritu del hombre. Entonces Dios usa nuestro espíritu, el espíritu de un hombre, para alumbrar a través. ¿Sí? Entonces está la palabra, en esta ocasión estoy yo como si fuera el espíritu, la lámpara de parte de Dios, y yo le doy la luz a través de la enseñanza. Pero si no tengo, solamente si tengo la luz y no tengo los mandamientos, tampoco hago nada. Entonces necesito el mandamiento, la letra, y necesito el espíritu del hombre que me va a traer luz. Y esa luz es la que me va a traer
revelación. Para terminar, quiero hablarle un versículo, no tengo más tiempo para hablarle más enseñanza que quería darle. Pero yo quiero leerle esto en esta mañana, y si usted puede entenderlo, va a ser una bendición grande a su vida y usted va a ser libre de mucha opresión. Romanos 8, verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Se lo leo nuevamente. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley que manejamos nosotros, esta luz que manejamos nosotros del lugar santo, es una luz del Espíritu. ¿Sí? Porque dice la Biblia que la ley sin el Espíritu es muerte. O sea, la palabra de Dios, si no hay el Espíritu correcto, puede traer muerte a mi vida, puede traer condenación a mi vida. El Espíritu de la palabra, el Espíritu correcto, siempre va a traer luz a mi vida, va a traer crecimiento a mi vida, va a traer unidad a mi vida y a la iglesia. Pero cuando sale la ley sin Espíritu, trae muerte y trae división. ¿Por qué las iglesias están divididas? Porque hay una ley de la letra solamente. ¿Sí? Hombres que dicen, no, la palabra dice que esto es así. Y el otro, no, la palabra dice esto es así. Están viendo el mandamiento, pero no están viendo la luz. Porque la luz de Dios no puede traer división. La luz de Dios no puede traer guerra. Ni entre iglesias, ni entre denominaciones, ni entre religiones. La luz del Espíritu dice que es vida. La luz del Espíritu me tiene que llevar a mí al lugar santísimo. Sin embargo, hoy tenemos una guerra entre gente que conoce la palabra. Ellos dicen que conocen la palabra, pero conocen la letra nada más. No conocen la luz. Por eso tenemos tantas discusiones entre hombres, pero están en los atrios. No tienen la luz de Dios todavía. Están en los atrios. Usted cuando vea a cristianos discutiendo, es porque no tienen la luz. Porque la luz de vida, la luz del Espíritu, es la que me da vida. Pero la ley del pecado, o sea, la palabra sin el Espíritu, mata. Pero la luz que dice que es del Espíritu, de vida, me da vida. Me lleva al lugar santísimo. Entonces no tenemos más tiempo, mi hermano. Pero está preparado para estar donde Cristo está. Está preparado para dejar que Dios lo siga llevando al lugar santísimo. Hemos presentado Edificando la Iglesia con el profeta Facundo Covesino.